a pasar a hablar sobre temas ahora judiciales, jurídicos y penales con un abogado penalista como el doctor Julio Rodríguez. Doctor Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muy gentil a ambos por la invitación. Al revés, usted por favor de estar acá porque nuestra política, desdichadamente, como lo muestra el hecho de que 4 presidentes peruanos están en este momento en una cárcel en común y ha habido otros, ya en total 5 en los últimos tiempos. De manera que la judicialización de la vida política es un hecho y seguramente todavía tenemos algunas sorpresas que vivir. Yo por eso quería comenzar preguntándole, un caso puramente criminal, en este caso no tiene nada que ver hasta el momento, al menos con la política, que es el asesinato de una joven peruana que ha tenido lugar en California, Estados Unidos. Sorprende que en los tiempos de Trump, con una persecución contra los extranjeros en muchos campos y contra latinos en particular, se haya producido esto. Es una familia peruana que emigra allá con 3 hijos, son jóvenes esposos, y aparentemente el marido, aparentemente no hay todavía pruebas de esto, no solamente asesina a la madre de sus hijos, sino que regresa al Perú con los 3 hijos. ¿Qué conocemos sobre el contexto jurídico de este hecho terrible, doctor Rodríguez? Gracias por la pregunta. Solo en su introducción le robo 30 segundos. El problema de que la política se judicialice, y no lo voy a dejar de decir, es el problema de no poner mano dura para quién puede ser candidato. Ningún candidato podría ser alguien con antecedentes penales, judiciales o policiales. Si limpiásemos la política de ese tipo de personajes, ¿crea usted que será posible que haya menos judicialización? Por el momento lo que vemos es que hasta el presidente de la Comisión de Ética, ese señor Elvis Vergara, que ayer ha sido calificado como un sinvergüenza por su correligionario Víctor Andrés García Belaúnde. Comisión de Ética y Fiscalización del Congreso, señor. El que está ahí es una persona que tiene todos los méritos que usted ha mencionado, investigaciones múltiples. Bueno, hasta presidentes hemos tenido sentados en cargos alucinantemente, a pesar de lo que tenían detrás. Pero bueno, lo que dice usted, caso singular, ¿no? En el ámbito norteamericano, se trata de un crimen muy grave, al igual que nosotros, y la situación que se ha presentado es bien sui generis, porque el crimen se ha cometido aparentemente en los Estados Unidos, el sospechoso del crimen es peruano, comete el crimen contra ciudadano peruano, y acá la regla básica siempre en derecho penal es que se aplica la norma del lugar donde se comete el delito. Ese es el llamado principio de territorialidad, que está ligado de manera absolutamente ineludible al de soberanía. Sin embargo, nosotros tenemos en el artículo 2 del Código Penal el principio de extraterritorialidad. Es decir, en qué circunstancias, a pesar de que el crimen no se comete en territorio peruano, se puede aplicar las reglas del Código Penal. Y aquí se establecen las características para que este caso sea un caso en donde se aplique las reglas del Código Penal peruano. Eso en palabras sencillas supone que la justicia pueda alcanzar al responsable si es que se confirma, por supuesto, claro, la sospecha que tiene la familia. Sí, claro. Por la justicia peruana, no la norteamericana. Así es. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Ya dijimos, que se haya cometido el delito por peruano o en contra del peruano, que el delito sea un delito que tenga la gravedad suficiente para que haya extradición, más de 2 años de pena privativa de libertad, que adicionalmente, por lo tanto, sea delito en ambos lugares y que el autor del hecho ingrese a territorio peruano. Por lo tanto, en este caso, se cumplen todos los presupuestos. Ahora, en este escenario hay un detalle importante. La denuncia sobre la desaparición de esta chica, porque no es que la noticia haya saltado cuando ya se encontró el cuerpo. Primero se advirtió sobre la desaparición y empezó a circular este video, aparentemente grabado por amigos de ella o vecinos latinos en California. Pero el hecho es que la madre ya estaba preocupada porque no aparecía y pedía a la Cancillería, por favor, hacer una serie de esfuerzos, y ya apuntaban en sus sospechas a la pareja de la joven Sheila Gutiérrez. El punto es que llega, como ha contado Fernando, llega el sospechoso, vamos a ponerlo así, con los 3 hijos. Los niños quedan en custodia de los abuelos maternos, pero la policía o las autoridades no tienen ningún elemento para detener al sospechoso, al principal sospechoso.
En consecuencia, hoy lo tenemos como no habido. ¿Se pudo haber hecho algo para evitar esta situación? Lamentablemente no. Okay. ¿Por qué? Le explico muy sencillo. Usted lo ha dicho, Mávila. Es una persona en calidad de sospechoso, pero una sospecha absolutamente leve. No tengo ningún dato objetivo que a esta persona se le vincule como presunto autor. El único dato objetivo es ser el esposo. No solamente, no. Era un maltratador. ¿Eh? Un maltratador, habían denuncias contra él, había practicado violencia. Son pésimos antecedentes. Si es que desaparece asesinada a la mujer y se viene al Perú, hay una conexión. Sin ninguna duda. Son sospechas. Son sospechas, pero que no tienen un dato objetivo más allá de una razonabilidad que es la que usted utiliza. Sí. Pero para la justicia, acuérdese, don Fernando, la sola razonabilidad del argumento es insuficiente. Necesito prueba, elementos de prueba. Aun cuando la familia haya ido ante las autoridades, como dice Fernando, llevando, por ejemplo, información, antecedentes de que esta no era la primera vez de pronto que tenían una discusión que acababa con una agresión, hubiera sido imposible que un juez o una autoridad disponga siquiera un interrogatorio para esta persona al pisar... En el caso peruano, para un delito como el homicidio de una mujer, un feminicidio, necesitaba algo más. Lo más importante, ¿cómo establezco que esta persona ha fallecido si no tengo una necropsia? De acuerdo. Acuérdese que lamentablemente en el derecho yo necesito data objetiva y esa data objetiva me tiene que llevar a establecer presuntamente que estamos ante una persona que ha cometido un delito y que esos elementos que me llevan a esa razonabilidad están evidentemente acreditados. El gran problema de este caso, creo yo, no es que no se van a encontrar esos elementos, sino el tiempo en que esos elementos van a llegar a manos de la justicia peruana. Y por otra parte, es prófugo actualmente, ¿no? Es que esa condición muy extraño, es singular, ¿no? Eso de los prófugos en el Perú, por mucho que nos hayamos acostumbrados, son prófugos. Vladimir Cerrón, Jorge Cuba, el juez Nostroza y muchos otros, ¿no? Pero son prófugos sí, solo sí tienen una orden de restricción. Este no es el caso. No es el caso, pues, don Fernando. Vamos a la pausa, 8:49, y continuamos conversando con nuestro invitado al volver sobre este caso que realmente ha causado tremenda conmoción, sobre todo por la gravedad y porque se trata nuevamente de la agresión a una mujer. En este caso, el principal sospechoso es el padre de sus 3 menores. Son las 8:55 de la mañana, nos aproximamos ya a las 9, pero el doctor Julio Rodríguez está con nosotros y hay varias preguntas todavía que formularle con relación al caso de esta joven que ha fallecido, cuyo cuerpo ha sido encontrado, lamentablemente, una joven peruana, y cuyos hijos están ahora bajo la custodia de sus padres. El principal sospechoso, sin embargo, está en situación de no habido, y el registro que hay, o el único argumento que tiene la familia, digamos, a mano directa para sindicarlo, acusarlo, ¿no?, o sospechar de él como el asesino, es un video bastante escabroso en el que se le ve a este hombre jalando, digamos, una bolsa pesada, una bolsa negra. Yo le preguntaba, doctor Rodríguez, ¿se le puede pedir a la autoridad norteamericana, digamos, investigar en paralelo a la investigación que tendrán que hacer las autoridades peruanas, es bajo los principios que usted nos explicaba antes de ir a la pausa? Es decir, ¿hay posibilidad de trabajar de manera conjunta Perú, Estados Unidos para el esclarecimiento de este tema, de esta denuncia? Mire usted, puede ser directamente que los Estados Unidos, dado que el delito se ha cometido en su territorio, ellos inicien la investigación sin tener ningún tipo de coordinación. ¿Depende de la buena voluntad de las autoridades o no? No, ellos van a iniciar investigación. Van a iniciar la investigación. De todas maneras. Principio de territorialidad. Se ha cometido un crimen y han encontrado lo que los norteamericanos siempre exigen, el cuerpo del delito. Se ha encontrado el cuerpo del delito y los expertos forenses siempre señalan, el cuerpo habla. Es decir, la necropsia va a arrojar data de la muerte, circunstancias de la muerte, va a arrojar incluso el modismo, cómo es que eventualmente esta persona habría sido asesinada, si van a encontrar restos fisiológicos. El cuerpo está allá. Sí. El cuerpo está allá, pero la familia pide repatriación. La repatriación no procede hasta que no se terminen estos exámenes. Así es. La repatriación del cuerpo es un derecho que tiene evidentemente la familia, los deudos, en la medida en que la muerte se haya producido por causa natural o acreditable a través de los certificados médicos. En este caso, al no ser esa la circunstancia, definitivamente se va a practicar una necropsia. Y esa necropsia finalmente va a darnos la información necesaria para poder establecer cómo es que se produjo la muerte de esta persona. Concluida la necropsia y cuando ya no se necesita el cuerpo a efectos de acreditar la comisión eventualmente de un acto criminal, allí recién procederá la repatriación.
Entre tanto, ¿cuál es la situación jurídica de los niños? Porque son las víctimas tan gravemente como la madre, ¿no? Aunque viven, estos niños han sido reclamados por el padre antes de darse a la fuga, ¿no? Pero ¿en qué situación queda? ¿Cuál es el rol del Estado frente a la situación de niños que llegan al Perú en esta situación? Bueno, evidentemente ahí debe intervenir de forma inmediata el sistema que tenemos nosotros de familia, y los abuelos pueden requerir a un juzgado de familia que le otorguen la tenencia en primer momento de carácter provisional, porque la definitiva lamentablemente tarda un tiempo. Nosotros, a ver, en derecho a veces cuesta entenderlo, ¿no? Se tiene noticia de que la persona ha fallecido. ¿Qué va a pedir el juzgado de familia? La acreditación de la muerte, o sea, un documento que diga esa es la persona y ha muerto. Sobre esa base, al ya no tener progenitora, ¿no? Y quedando el progenitor en una situación de no habido, porque no es prófugo, porque no hay justicia que lo haya requerido. Simplemente no está. No está. Y como no se presenta, y que evidentemente el Código de los Niños y Adolescentes tienen que permanentemente funcionar a favor de los niños y adolescentes siempre, ahí va a tener que decidir el juez de familia dárselos a aquellos que lo pueden cuidar, ¿no? Si estamos hablando de los abuelos, suelen ser los llamados por ley casi siempre de manera directa. Dígame, respecto del viaje de los niños de Estados Unidos al Perú, la madre tiene que haber dejado alguna autorización, porque si han entrado con padre y madre, ¿puede uno solo de los padres traerlos de vuelta? Sí, claro. Eso... Un padre basta para 3 niños. Sí, evidentemente. Tienen que haber las autorizaciones correspondientes y esto es absolutamente posible. De acuerdo. Bueno, vamos a esperar qué pasa con la justicia en Estados Unidos. En primer lugar, habrá que hacer un análisis, dice usted, obligatorio, una necropsia del cuerpo, en donde habrán huellas digitales, ¿no? No solo huellas digitales, puede haber restos fisiológicos también, cabellos, pueden haber rasgos de cómo es que se produjo la muerte. Allá la utilización de la tecnología forense está muy desarrollada, infinitamente más que la que tenemos en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no tenemos esa tecnología forense cuando tenemos criminales igualmente fieros que los que hay allá? A ver, don Fernando, presupuesto. Y mientras el sistema de justicia sea un sistema de justicia que tenga que mendigar su presupuesto, mientras no se le dé lo que la Constitución señala, la independencia que tiene el Poder Judicial, porque es un poder respecto a los otros poderes y no administre su propio presupuesto, evidentemente la inversión en justicia va a depender exclusivamente de aquellos dos que buscan maniatar al Poder Judicial, legislativo y ejecutivo. Terminamos como comenzamos, hablando sobre las relaciones entre el Poder Judicial y la política, pero el tema de fondo lo veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por los datos que nos ha dado. No podemos sino expresar nuestra conmiseración a la familia que ha perdido a su hija y que tiene una responsabilidad tremenda ahora con estos 3 niños. Con los nietos, pero pensar en ellos también. ¿No? Así es, pensar en ellos también y en cómo van a darles el soporte, me imagino yo, psicológico y emocional, porque es un trauma finalmente el que han sufrido, ¿no? Evidentemente. Han regresado. Ambos padres, al final. Claro, han perdido a los 2 padres, la mamá ha fallecido y ahora, sin duda, yo imagino que el Estado establece también ese tipo de soporte para las criaturas. Si es que no la pueden sufragar de manera particular, hay programas para darle asistencia psicológica. El Ministerio de la Mujer también parece que ha Así intervenido en este caso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos Ministerio de la Mujer todavía, pues algunos querían disolverlo, ¿no? Tenemos todavía. Yo soy de la idea, al estilo de mi ley, de que tenemos demasiados ministerios, tenemos un Pero no de la mujer. Necesitaríamos un Ministerio de la Mujer con más presupuesto, como usted pide para la justicia. No necesitaríamos un ministerio, podría ser un viceministerio de la Mujer con el presupuesto suficiente. O sea, dejamos de creer en un Estado elefantiásico. Pero sin voz en el Consejo de Ministros. Pero es que sin esa voz, las cosas no avanzan. Eso depende otra vez de quién es el ministro encargado de cada sector. El problema en el caso peruano, volvemos a lo mismo, don Fernando, los ministros son absolutamente personas que en otra estadía de nuestra historia no serían ni siquiera asistentes. Y hoy acaban siendo ministros. Pero por lo que yo sé, en la mayoría de los países democráticos hay un Ministerio de la Mujer, habida cuenta que las mujeres son más de la mitad de la población y son las que reciben los golpes y son discriminadas en todos los países. Así que ojalá que ese ministerio, pese a su oposición, se pueda mantener mientras no se imponga la opinión contraria. Muchas gracias por su presencia, doctor Rodríguez, y disculpe si hemos desviado hacia temas un placer, como siempre. Previstos. Muchas gracias.